Soy la abogada Lady Campos, que les transmite en vivo desde este país de Canadá. Estoy muy agradecida por de nuevo estar en comunicación con ustedes. Hoy le hemos llamado a nuestro tema Una vida sin idolatría es fructífera. Recuerden que estamos en nuestra serie La idolatría y la cita bíblica es Jeremías 17, versículo 5 al 10. Si tienen sus Biblias, por favor, busquen la última sección de la carta de Pablo a Tito. Mientras lo buscan, por favor, escuchen las palabras de Dios al profeta Jeremías. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jehová, que escudriña la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Me acompañan a orar? Amado Padre Celestial, necesitamos ser mujeres que marquen la pauta en nuestra familia, nuestros vecindarios, nuestras iglesias y nuestra cultura para caminar en fe. Incluso en tiempos difíciles, Padre, necesitamos esperanza para ver las cosas que no podemos imaginar, y la fe nos permite tener esa esperanza. Glorifica a tu Hijo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, vamos a introducir el tema en el contexto del texto para ser bíblicas. El dicho, maldito el varón, aquí Jeremías contrastó a la persona que experimenta la aridez con aquella que recibe bendición. La diferencia en su actitud tiene que ver con que la primera pone su confianza en el Señor, mientras que la otra confía por completo en el Señor. Repito, la diferencia en su actitud tiene que ver con que la primera pone su confianza en el hombre, mientras que la otra confía por completo en el Señor. Una vez hecha la aclaración, el contraste en vitalidad es como la diferencia entre un sequedal en el desierto y un árbol exuberante que deriva su sustento de una fuente fresca para dar fruto en abundancia. Cuando dice la palabra de Dios, yo pruebo el corazón, se refiere a que Dios es el juez final del pecado del hombre, la sequedad o la bendición del hombre. Él es quien ejecuta su juicio por las obras de cada uno. Todas nuestras acciones son pesadas por Él. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia de los malos y quiénes fueron sus madres? Hablando de la idolatría, la Biblia nos deja muchas referencias de la idolatría hacia los hijos. Y tan grande es este pecado porque ponemos a los hijos primero antes que a Dios, que en diversas partes de la Biblia, cuando Dios da testimonio del pecado de un hijo, enseguida enumera
quién fue su madre, para avergonzarlas y para ver qué tan malo es que nosotros estemos idolatrando a nuestros hijos. La verdad de que el hombre es como un árbol que da fruto es una de las ilustraciones más frecuentes que encontramos en la Escritura. El salmista, Jeremías, Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo y muchos más usan este ejemplo. De un árbol que da fruto, por sus frutos los reconoceréis, dice el Señor Jesucristo. El buen árbol, amigas y hermanas, produce buenos frutos. El árbol malo produce malos frutos. Volvemos otra vez al ejemplo de la Biblia, donde las madres que tienen idolatría por sus hijos, que les consienten todo el mal, que no los estorban en sus maldades cuando es el tiempo de estorbarlos. En la Biblia tenemos el ejemplo con nombres de aquellas madres que tuvieron hijos malos. El árbol malo produce malos frutos. Y también tenemos de aquellas madres que con temor y reverencia le sirvieron al Señor. Y por su testimonio vemos que se cumple que el buen árbol produce buenos frutos. Es un tema muy importante, el que el hombre debe dar buen fruto. Amadas hermanas y amigas, somos llamados a abundar en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Y es importante esto en particular porque Dios nos dijo en este pasaje, en Jeremías 17, de que Dios da a cada uno según su fruto. Cuando digo esto, también me refiero a que aquellas madres que hasta el día de hoy no se preocuparon por enseñarle a sus hijos acerca de la palabra, acerca de tener principios, acerca de vivir una vida que le agrade a Dios, tengan esperanza. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y si humilladas delante de Dios reconocen sus pecados, Dios vendrá con su perdón y la restitución del tiempo que haya sido no fructífero. Regresando al tema de Jeremías 17, de que Dios da a cada uno según su fruto, por eso somos llamadas a vivir de tal manera que nuestras vidas abunden en que produzcan un beneficio para el que nos creó, algo agradable. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llevar cómo podemos llevar vidas que lleven fruto para el Señor? Vidas fructíferas. ¿Cuáles son los medios apropiados para que seamos más fructíferos en nuestro servicio a Dios? Amiga hermana, si piensas en un árbol ahí en la tierra, sabemos qué es lo que se debe de hacer si le falta agua. Hay que regarle. Si le falta el fertilizante, pues también tenemos que aplicarlo. El Espíritu Santo nos ilumina, nos da capacidad y energía para ponerle en práctica, para que vivamos vidas que le agraden a Dios. Queremos vivir vidas fructíferas para su gloria y para su honra. Y sabemos de que solamente es por su gracia y su poder en nosotros, el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, que ha preparado de antemano las buenas obras para que podamos andar en ellas. Primera de Timoteo 1:15, Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a hacernos la siguiente pregunta, o tú te podrías hacer la siguiente pregunta: ¿cuál es la palabra fiel? El versículo 7 dice: para que, justificados por su gracia, es una palabra fiel, digno de recibir. Dale toda nuestra atención. Cualquier enseñanza bíblica
que trate con la realidad de quién es Dios, un Dios de misericordia, y lo que ha hecho por nosotros al redimirnos. Toda la verdad de Dios es y está en ese sentido. Y Pablo dice a Tito: quiero que insistas en esas cosas, quiero que enfatices esas cosas, que tu ministerio, Tito, sea dominado, sea caracterizado por enfatizar la enseñanza de la sana doctrina de la gracia de Dios. Insistir con firmeza es una sola palabra en griego, que habla de decir algo con dogmatismo, de no permitir que alguien te desvíe de decir la verdad, no estar dispuesto a conceder. Tienes que insistir, dice Pablo, si la gente quiere o no quiere. Y vemos esto en varias cartas de Pablo. No la importancia de insistir, sino de predicar, sin importar lo que la gente quiera o pida. Estamos para agradar a Dios, no al hombre. Recordemos, maldito el hombre que confía en el hombre, el que está buscando la aceptación del hombre. Continuamos. Pablo dice a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído. Por lo tanto, amiga y hermana, tenemos que predicar la sana doctrina, porque el pueblo de Dios tiene el deber de escucharla. Al estar expuesta a la sana doctrina, es implícito predicar la verdad, y los hermanos deben prestar atención a esta verdad, no escuchar a los falsos, no prestar atención a fábulas y mentiras. ¿Cuántas fábulas y mentiras hay ahorita circulando en las redes sociales? Pero hoy Dios nos recuerda que debemos esforzarnos para exponer la verdad. ¿Qué haces tú, amada hermana y amiga, para exponer tu vida a la verdad de Dios? No puedes llevar fruto si tu vida no está expuesta a la verdad de Dios, ya que esto es lo que nos santifica, es lo que nos capacita para servir a Dios. A veces, ciertos cristianos son como un árbol en el desierto del pecado de este mundo. En pleno calor de verano, el sol está brillando con toda su fuerza. Pero si es un árbol seco, pregúntense de por qué no lleva más fruto. Y sé que le echas agua una vez a la semana, cuando te congregas los domingos por la mañana. O sea, no es suficiente, hay que agregarle todos los días. Recuerda, Cristo, por medio de su Espíritu, es el agua de la vida. Es un manantial que corre de agua fresca, pero solamente te refresca por medio de su Espíritu, por medio de la verdad de Dios, por medio de su palabra. Por eso hay que insistir. Tu alma debe insistir de que necesita ser alimentada, necesita recibir la palabra de Dios. Ustedes deben insistir en exponerse a la verdad de Dios, tan firme como nosotros de que insistimos en predicar la palabra de Dios. No dejes de congregarte, no dejes de acudir a tus reuniones de oración, no dejes de acudir a tus reuniones de discipulado. Eres una planta que necesita estar siendo regada y fertilizada por la sana doctrina para que des ese buen fruto que Dios desea. Si Tito debía esforzarse para enseñar la sana doctrina, tu deber
amada hermana y amiga, es esforzarte a la misma medida, con el mismo esmero para escucharla. Es muy importante, porque lo que produce en tu vida cuando tú estudias la palabra de Dios, como hemos visto, la sana doctrina produce vidas santas. Y es lo que Pablo enfatiza en la segunda mitad del versículo 8. Dice que Tito debería insistir en enseñar la sana doctrina, para que el propósito para los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Pablo dice, la gente debe escuchar sana doctrina, deben escuchar la palabra de Dios, deben escuchar de la gracia de Dios. ¿Por qué? Para que hagan buenas obras. Venga la conexión, la relación. No puedes llegar a hacer buenas obras si no estás expuesta a escuchar de la gracia de Dios, de que Dios te salvó por gracia. Mis obras, hermana y amiga, no contribuyen para mi salvación. Dios me salvó por gracia, por lo que, mientras más me esfuerzo en estudiar, pensar y meditar en la gracia de Dios, esta verdad más nos va a santificar y nos ayuda a darle gracias a Dios con nuestra vida y con nuestras obras. Pero no son nuestras obras nuestra salvación. Entonces, el propósito de enseñar la verdad, el propósito de estudiar la verdad, ¿qué es lo que produce santificación para los que hemos creído en Dios? Es para que produzcamos fruto. Pablo está diciendo que los cristianos deben procurar liderar en buenas obras. ¿Por qué? Dice que esas cosas son buenas y útiles a los hombres, al mundo. Es bueno que los hombres nos vean. Eso es útil a los propósitos de Dios. Tal vez útil para la salvación de los hombres. Tal vez útil para la condena. Y esto, entonces, nos regresa a la primera pregunta, que es, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo es que un cristiano puede producir fruto tan bueno y útil? Y la respuesta es, amada hermana, insistir en estudiar la sana doctrina, la verdad. Es lo que nos santifica, la verdad es la que nos capacita para ser útil en este mundo, ser útil a nuestro servicio a Dios. Juan 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada para que el hombre de Dios sea perfecto totalmente, preparado para toda buena obra. Entonces, un creyente llega a ser fructífero en su vida cristiana cuando enfatiza, cuando estudia la verdad. ¿Qué ánimo nos da nuestro amado Dios para tener vidas fructíferas? Ya que no solamente debemos ser conocidos por lo que estudiamos y enfatizamos, también por lo que evitamos. Vean en el versículo 9, dice Tito 1, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, no producen fruto. Pablo enlista 4 tipos de enseñanza que debemos de evitar. Ese verbo evitar, el diccionario lo define como evadir, esquivar, dar la espalda. Y creo que esas definiciones nos ayudan porque nos damos cuenta de que no es una acción automática, es algo que tienes que hacer de manera activa. Pablo da por sentado que Tito no tiene que darle la espalda a esas falsedades, a lo que no edifica, a lo que no es provechoso, en las 4 cosas que menciona. Cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. En Tito 1:10, Pablo dijo a Tito, porque hay muchos contumaces, significa rebeldes, tenaces
en mantener un error porque su orgullo no lo permite. Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Escucha, amada hermana, amado hermano, no se trata de pelear sobre temas que no edifican. Las peleas producen contienda, no producen fruto, no producen santificación. Por eso dice Pablo que Tito no tenía que darle la espalda a esas falsedades. Otra cosa que no edifica son las genealogías, que se trata de buscar simbologías, buscar inventar doctrinas en base a ciertos números y cierta cantidad de genealogías. Tampoco esto edifica. Esos mitos y especulaciones no nos santifican, traen contención, pleito, conflicto, pecado que debemos de evitar. Todo lo que dice la palabra de Dios. Evita las cuestiones necias y genealogía. Tenemos que evitar todo aquello que no edifica, que solo trae contención, que solo trae pleito. A lo que no le tenemos que dar la espalda son a las falsedades. Esas hay que aclararlas. Él y la sierva de Dios no debe ser contenciosa. Vamos a hablar la verdad de Dios. Vamos a hablar de convencer a ciertos hermanos si no conocen la sana doctrina, pero no a pelearnos con nuestros hermanos. No buscamos pleito con nuestros hermanos. Recuerden, vamos a aclarar por qué es una doctrina falsa, sin pleitos, sin contiendas. Hay pastores que se conocen por sus pleitos y vemos en internet cómo usan las redes para decirse y para desdecirse. Cuando la Biblia es muy clara, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Para que no seas conocido como un pastor contencioso. Y no debe de ser así. Un pastor debe ser conocido porque enseña la palabra de Dios, no porque busque el pleito. Y finalmente Pablo dice, discusiones acerca de la ley, que obviamente la ley es perfecta, es edificante. Pablo dice a Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, es decir, es peligroso. Tenemos que sacar la hierba mala que la rodea, pero que no se quiten sus nutrientes, porque hay que podarlo, hay que cuidar de él. Entonces, ¿cuáles son esos deberes cristianos que nos ayudarán a ser fructíferos en nuestro servicio? Al final, la carta de Pablo a Tito, Pablo nos da 4 deberes que nos ayudarán a llevar fruto en la vida cristiana. Estos son, primero, lo que debemos de estudiar, la sana doctrina. Segundo, lo que debemos de evitar, pleitos y contiendas. Tercero, lo que debes de expulsar. Y cuarto, lo que debes de ejercitar. Vamos a empezar a explicarla una por una. 4 deberes que nos ayudan a llevar fruto en la vida cristiana. Primero, debes estudiar la sana doctrina. Sumamente importante. Debes evitar la enseñanza vana y sin provecho. Debes excluirte de los falsos maestros y debes ejercitarte en buenas obras. Lo voy a repetir. 4 deberes que nos ayudan a llevar fruto en la vida cristiana. Primero, debemos de estudiar. Debemos evitar. Debemos expulsar y lo que debes de ejercitar. ¿Cuáles son esos 4 deberes? Lo que debes de estudiar, la sana doctrina. Lo que debes de evitar la enseñanza vana y sin provecho. Lo que debes de expulsar, debes excluirte de los falsos maestros. Y cuarto, ¿qué debes de ejercitar, amada hermana y hermano? Debes ejercitarte en buenas obras.
concluimos el tema. Si tú confías en el hombre, serás idólatra, como dice Jeremías. Pero si tú confías en Dios, tendrás esta vida fructífera. Demos gracias a Dios. Amado Padre, gracias por enseñarnos esta mañana el peligro de la idolatría que nos impide tener una vida fructífera. Y gracias, Padre, por instruirnos y edificar nuestra vida al decirnos los 4 deberes que nos ayudan a llevar fruto en nuestra vida cristiana. Gracias por ministrarnos conforme a tu palabra que debemos de enseñar la sana doctrina, que debemos evitar la enseñanza vana y sin provecho, y también debemos excluir a los falsos maestros. Y por último, debemos ejercitarnos en buenas obras. Te ruego y te suplico que glorifiques a tu Hijo con esta enseñanza. Y gracias por enseñarnos a caminar a tu lado. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por acompañarme esta mañana. Gracias por seguirnos en las redes. Y gracias a Dios por ayudarnos a ejercitarnos en las buenas obras como consecuencia de una preciosa salvación por gracia. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation.